Hola, en esta sesión vamos a hablar de enfermedades de la vesícula biliar. Este tipo de enfermedades son muy importantes en Chile por la prevalencia que tienen y por la agresividad que alcanza este tipo de enfermedades en nuestro país. Tanto es así que nuestro país es uno de los países con más alto prevalencia de cáncer de vesícula biliar en el mundo. La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar y esta prevalencia es alta en mujeres de mediana edad y obesas, es decir, es más alta en mujeres que los hombres. En muchos casos esta condición es asintomática y esto es un problema, como vamos a ver enseguida, en nuestro país. En relación a la fisiopatología hay que tener presente que la mayoría de los cálculos son cálculos de colesterol y se desarrollan como consecuencia de una bilis supersaturada con colesterol. Hay otras formas de litiasis biliar que son el barro biliar, que es un microprecipitado de bilis, cristales de colesterol y bicarbonato de calcio, que se forma cuando la bilis se ve supersaturada. Em, no hay mucha claridad con respecto a esto, se cree que su patogenia es similar a la de la litiasis y puede representar un estado transicional a esa formación de litiasis. Pero no siempre el barro biliar progresa hacia una litiasis biliar. Y el otro tipo son litiasis de pigmento, que es el otro mayor tipo de litiasis, dando cuenta aproximadamente el 20% de las litiasis. Este tipo de litiasis de pigmento ocurre más frecuentemente en pacientes con anemia hemolítica. Los factores de riesgo son múltiples, lo que ustedes ven ahí, pero fundamentalmente está la edad, factores hereditarios, el género femenino es un factor de riesgo, la obesidad y el embarazo, la pérdida rápida de peso, el éstasis de la vesícula biliar, la enfermedad del hilo terminal, todos estos factores son factores de riesgo porque contribuyen ya sea a altos niveles de colesterol en la bilis o a la disminución de la solubilidad del colesterol biliar. Cuando los cálculos se han formado pueden dar origen a varios cursos clínicos. Muchos cálculos permanecen asintomáticos adentro de la vesícula y pueden permanecer asintomáticos hasta que la persona fallece, pero en un porcentaje importante en Chile, distinto a lo que sucede en otros países, estos cálculos asintomáticos pueden dar origen al cáncer vesicular. En los que siguen un curso sintomático, este curso puede manifestarse con varios cuadros clínicos como son una colecistitis aguda calculosa, una colecistitis crónica, una coledocolitiasis con o sin colangitis, una colecistopancreatitis o también cáncer de vesícula biliar. ¿Cuál es la presentación clínica de los cálculos que son sintomáticos? Bueno, una presentación habitual es el cólico biliar, que es un dolor de aparición rápida, que alcanza su máximo en 1 hora, es mantenido y se localiza en el epigastrio o cuadrante superior derecho, dura 2 a 4 horas y ocasionalmente se irradia al dorso o a la escápula derecha. A menudo se acompaña de náuseas u vómitos y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con los síndromes dispépticos. El curso clínico, bueno, los cálculos pueden ser, como decíamos, una litiasis sintomática en el 20% de los casos. Eh, en Chile, estos, como decíamos anteriormente, estos cálculos tienen una probabilidad importante de desarrollar un cáncer vesicular. Y las litiasis asintomáticas puede que no permanezcan siempre asintomáticas, hay un 20% de probabilidad de desarrollar un cólico biliar en los próximos 20 años. La litiasis sintomática es aquella en que los pacientes han tenido al menos un ataque cólico biliar y la probabilidad de recurrencia es de 70% dentro de los próximos 2 años. Y la probabilidad de complicación es de 1 a 2% al año, complicaciones que haya una colecistopancreatitis o el cálculo migre al coleo y se produzca una obstrucción del flujo de bilis. El barro vesicular, en los casos de dolor abdominal asociado con la presencia de barro vesicular, hay un 50% de probabilidades de que tanto el barro como los síntomas desaparezcan, un 20% de probabilidad de que el barro persista pero en forma sintomática y en el 30% restante se pueden desarrollar cálculos o los síntomas pueden volver a presentarse. El diagnóstico de elección en esto es la ecografía abdominal, que tiene una sensibilidad, especialmente, digamos, el diagnóstico de elección cuando hay litiasis en la vesícula biliar. Es es un examen muy bueno porque es un examen no invasivo, no irradia
y tiene una sensibilidad de 85-90% y una especificidad del 99% para el diagnóstico de litiasis. La colecistitis aguda se produce por la obstrucción aguda del conducto cístico por una litiasis, lo que produce distensión e inflamación de la vesícula. La sintomatología es un cólico biliar que persiste, dolor a palpación del cuadrante superior derecho, palpación de la vesícula biliar, algunas veces distendida y dolorosa, esto se ve en el 25-50% de los pacientes, y signo de Murphy, que es el aumento del dolor a la palpación del hipocóndrio derecho con la inspiración profunda o la tos, que suele detener los movimientos respiratorios. Y el diagnóstico se hace con ecografía abdominal, y ahí lo que se ve, digamos, en la ecografía es un engrosamiento de la pared vesicular. Se puede observar líquido pericolecístico y muchas veces se observa el signo de Murphy ecográfico. Y la sensibilidad de la ecografía, es decir, la utilidad de la ecografía es muy buena porque tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad de 95%. La coledocolitiasis o colangitis se produce cuando, es decir, la coledocolitiasis con o sin colangitis, digamos, se produce cuando una litiasis sale de la vesícula y obstruye el conducto biliar común colédoco. Los síntomas son cólico biliar, ictericia, alteración de las pruebas hepáticas con un patrón colestásico, es decir, bilirrubina, predominio de la bilirrubina conjugada, dilatación del colédoco y ocasionalmente signo de pancreatitis aguda. El diagnóstico se puede hacer por ecografía. Aquí la ecografía no es tan buena como en el diagnóstico de colecistitis aguda. La sensibilidad es 75% si el colédoco está dilatado y 50% si no lo está. La tomografía axial computada no tiene mayores ventajas sobre la ecografía, y la colangiopancreatografía por resonancia nuclear magnética tiene una sensibilidad de 90%. Pero sin embargo, la RCP pues tiene una sensibilidad mayor de 90% y puede ser terapéutica. Por lo tanto, la pancreatografía retrógrada o RCP es el examen de elección cuando está disponible. Bueno, y la colecistitis crónica es la inflamación crónica de la vesícula por la presencia en su interior de cálculos y se manifiesta con episodios recurrentes de cólico biliar. No hay características ecográficas que permitan distinguir entre litiasis y colecistitis crónica, por lo que la diferencia se hace clínicamente o con la angiografía, porque en la colecistitis crónica el poder de concentración de la bilis se pierde. Y entonces este es un examen que ahora se hace muy raramente, pero consiste en administrar a los pacientes por vía oral un medio de contraste, y normalmente cuando eso se hace, después de un tiempo se elimina este medio de contraste por la bilis y se concentra en la vesícula biliar, y por lo tanto cuando se hace una radiografía se ve la vesícula biliar por el medio de contraste. En los pacientes que tienen colecistitis crónica, como esa capacidad de concentración se ha perdido, entonces por lo tanto no se ve. Y eso puede permitir hacer el diagnóstico de colecistitis crónica, pero como les digo, este examen en general no se hace ahora regularmente. Así que esa sería la definición de colecistitis crónica. ¿Cuál es el manejo? Bueno, cuando hay litiasis asintomática, la recomendación que ustedes van a ver en los libros de texto, especialmente españoles o americanos, es lo que se llama el watchful and waiting, que es observar y esperar. Pero eso no es una conducta adecuada en Chile porque nosotros tenemos un alto riesgo de cáncer vesicular y por lo tanto en Chile, si se diagnostica una litiasis asintomática, la conducta debería ser una colecistectomía profiláctica, especialmente cuando este diagnóstico se hace en mujeres. Cuando las litiasis son sintomáticas y han producido varios cuadros, digamos, de dolor, lo que describe la colecistitis crónica, lo que se recomienda es la colecistectomía electiva. Y si estamos frente a una colecistitis aguda, las recomendaciones son hospitalización y cirugía, que habitualmente puede ser de urgencia. Idealmente aquí lo que se recomienda es la cirugía laparoscópica. Y cuando hay una coledocolitiasis, bueno, la indicación es una pancreatografía retrógrada con esfinterectomía endoscópica. Y si la coledocolitiasis se acompaña de colangitis, es decir, infección de la vía biliar, hay que administrar antibióticos y posteriormente,
una vez que ya se ha retirado la litiasis del colédoco, se puede hacer una colecistectomía posterior. Eh, se- eh, Ahí ocasionalmente, en vez de la terapia quirúrgica, se recurre a la terapia médica, que es una opción para pacientes con alto riesgo quirúrgico o que no desean operarse. Y aquí el objetivo es la disolución de los cálculos por medios bioquímicos, y los ácidos biliares son el tratamiento más usado en estos casos. El único que ha probado ser efectivo es el ácido ursodeoxicólico o ursodiol, que disuelve directamente los cálculos y desatura el contenido de colesterol de la bilis. Eh, la mayor efectividad con esta terapia médica es con cálculos pequeños, menos de 2 centímetros, y la tasa de solución es de menos del 50%, así que no es una terapia muy efectiva en realidad. El otro cuadro es el cáncer de vesículas, la mayoría son adenocarcinoma, un porcentaje menor son cánceres de células escamosas o de histología mixta. La única terapia curativa es la cirugía y la sobrevida a 5 años para los pacientes que no pueden ser operados de menos de 5%. Los factores de riesgo son inflamación crónica de la vesícula biliar por litiasis o infecciones crónicas con salmonela, lo que se llama vesículas de porcelana, algunas anomalías congénitas, los pólipos de la vesícula biliar, enfermedades inflamatorias intestinales, obesidad y la etnicidad, es decir, los nativos americanos y los hispanos tienen mayor riesgo. La característica de este grave cuadro es que aparece más frecuentemente en personas de 65 años y más frecuente en mujeres, y dado que se presenta en etapa avanzada al momento del diagnóstico, es importante la prevención porque cuando se presenta en etapa avanzada no es posible operarlo. Así que por lo tanto, como decía, es importante la prevención, la que se hace mediante ecografía a mujeres alrededor de 40 años, por el hecho de ser mujeres, no porque tengan alguna molestia. Y si se diagnostica una litiasis, debería practicarse una colecistectomía profiláctica. En general, la presentación clínica puede ser, los pacientes pueden estar asintomáticos y a veces se encuentra un cáncer vesicular incidentalmente al momento de una colecistectomía, y las personas que presentan síntomas, estos son inespecíficos, como los que están ahí. El diagnóstico se hace por ecografía o tomografía axial computada, y si en las imágenes se sospecha cáncer, se practica colecistectomía sin biopsia previa, ya que de todas maneras la vesícula debe ser extirpada y esto disminuye el riesgo de sembrado. Y cuando se sospechan metástasis, hay que hacer una biopsia percutánea guiada por ecografía, tomografía computada o resonancia nuclear magnética. En cuanto a la tipificación, se hace una ecografía para determinar extensión local y potenciales metástasis a los ganglios linfáticos al hígado. También se puede hacer tomografía axial computada o resonancia nuclear magnética de dopaminotoras para buscar metástasis. Y el PET scan no ha demostrado en este momento utilidad, pero podría demostrarla en el futuro. También se pueden hacer exámenes de laboratorio y marcadores tumorales como OXA19-9 y antígeno carcinoembrional. El manejo, bueno, el manejo es cirugía, que es la única terapia curativa, colecistectomía con o sin resección del tejido hepático adyacente y ganglios linfáticos en aquellos pacientes con invasión más allá de la lámina propia y sin metástasis a distancia. Y la radiación puede ser útil en pacientes con enfermedad localizable no operable, especialmente si tienen dolor importante. Y si no, que los pacientes no pueden ser operados, que es la gran mayoría, se puede dar quimioterapia, gemcitabina, macisplatino o oxaliplatino, pero tiene una efectividad bastante pobre. Bueno, así que eso es lo que queríamos referirles en cuanto a la patología biliar. Muchas gracias.